y cómo lo llevamos. Si lo testeamos, no lo testeamos, cómo hacemos, cómo lo seleccionamos. Para esto Mario Mirabella armó una charla que realmente está muy buena, por eso lo convocamos para que hoy nos cuente un poco esto. Hizo una investigación muy seria de varios trabajos y de lo que hay hoy. Esto saben ustedes que es todo muy nuevo, que va cambiando día a día, que no solo la PCR es válida, sino que hay otros test epidemiológicos que también nos sirven mucho para ver qué paciente llevamos a quirófano, qué paciente descartamos, qué no descartamos y a quién realmente le hacemos la PCR. Así que bueno, como vamos a entrar como en otra etapa, esta de comenzar a operar por lo menos las cosas que más necesidad tienen, y tenemos pacientes COVID, esto siguen habiendo pacientes COVID, si ustedes se fijan, todos los días tenemos 1, 2, 3, 4 casos, tenemos que tener cuidado de no contagiarnos nosotros tampoco y de seleccionar muy bien estos pacientes. Así que bueno, yo le invito a Mario, que hoy nos va a contar todo esto. Le agradezco el tiempo que él invirtió de su tiempo para hacer esto, y bueno, y los invito a que lo escuchemos, porque realmente está muy bueno, está muy bueno. Y cuando termine Mario, si quieren, podemos abrir el juego y bueno, y charlar un poco lo que les parezca a cada uno, si alguno tiene alguna inquietud, o si tienen algunas preguntas, o bueno, intercambiar ideas. Así que, bueno, los veo yo después al terminar. Marito, todo tuyo. Gracias. Bueno, gente, buenas tardes. Espero no aburrirlos con la charla. La idea es charlar un poquito de lo que se viene, lo que estamos viviendo y lo que vendrá, porque esto no es algo que va a ser, queremos varios, y creo que todos los que estamos en este sistema de salud, que esto vino para quedarse. ¿Fede, se escucha bien? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, vamos adelante. Esta charla ya la habíamos planteado un poco hace un tiempito atrás, en mayo, antes que pasara lo último, lo que sabemos de, de lo que vino pasando en nuestra ciudad. No teníamos idea de qué título le íbamos a poner, cómo nos íbamos a manejar, qué era lo que íbamos a charlar. Había varias propuestas. Bueno, el último título que quedó a partir de todo esto fue la selección de pacientes quirúrgicos en época COVID. Lo que vamos a hablar no es solo para el paciente quirúrgico, yo creo y creemos todos los del servicio, que ya estuvimos hablando, que esto va para más, para todos vamos a tener, todos los ámbitos vamos a tener que hacer una selección de pacientes. Esto es un problema global, como dicen todas por todos lados, hay que cuidarse, cuidarte es cuidarnos. Pero para empezar, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones preliminares de lo que nos está pasando, con cosas que he ido escuchando, que he ido viendo por estos días. Dice, no hay más guías ahora, existen recomendaciones. Y esto es verdad, esto es día a día, va cambiando, muy variado. El COVID mató la medicina basada en la evidencia. Todos nos basamos en las evidencias y hoy tenemos que vivir la realidad. Es la primera vez que los cirujanos no tenemos claro qué hacer. Y no sé si no tenemos claro qué hacer. Tenemos que cambiar algunas cosas. Estamos partiendo de un punto cero, no hay grandes doctores, los grandes cráneos, estamos todos en la misma. Hay diversidad de opiniones, todos podemos opinar y todos podemos armar este nuevo rompecabezas. Esto pasa, es una nueva mirada a la realidad, ¿sí? La pandemia vino para quedarse, va a traer cambios. Decían por ahí que el COVID no es un problema quirúrgico y sí, es un problema de todos. Y de nosotros que hacemos cirugía o todo aquel que hace cirugía también es un problema. No obstante, hay que reorganizar el servicio. Los médicos y profesionales también hacemos actividades administrativas. No seremos lo mismo después del COVID, pero ante todo somos seres humanos. Y esto es lo que más me interesa de esta charla. Ante todo somos seres humanos. El médico se maneja con expectativas, de una forma lineal, tiene siempre un objetivo lineal. Hoy tenemos realidades. Hoy hacemos un paso, por ahí hacemos 2 pasos para atrás, por ahí hacemos 5 para adelante, 2 para atrás, y esto es lo que nos está pasando. Es decir, y nos pasa a todos los médicos que a veces somos reacios a trabajar con recomendaciones ante la ausencia de evidencia. Pero esto es lo que está pasando hoy.
Si vemos un poquito la historia, en el 2014 esta revista, que todos la conocemos, hablaba de que ya venía algo, que ya estaba viniendo algo. Los sistemas nada dijeron, las políticas nada se preocuparon. Después historietas de años atrás, ya mostraban esa palabra, coronavirus. Y un tipo dijo un día que había que tenerle más miedo a los microbios que a los misiles. O esto que muestra que cada persona tenía una cápsula. ¿Será en esta época que estamos que serán monopatines eléctricos y barbijo? O esto que son todas data, de cosas que uno dice, mira, esto es irreal. ¿Y qué está pasando ahora? También tenemos historia. Las pandemias han azotado y azotan a la humanidad. Mueren millones, se enferman millones. La peste justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe española, mal llamada, que fue contagio de soldados de Estados Unidos que llevaron enfermedades a España. Y distintas, el HIV, ¿sí? Que también con su desconocimiento hubo miles y millones de muertos. La gripe no es benigna. El número de personas fallecidas en los últimos años en el Reino Unido llegó a 28.330 en 2 años, del 2014 y 2015. Pero el COVID es distinto. Todos sabemos que los sistemas humanos se organizan, según una teoría, en fetas de queso gruyère, donde los agujeros son debilidades. Pero si esas debilidades se unen, se unifican, se alinean, empiezan los problemas, ¿sí? Y ya empezaron a aparecer artículos donde están diciendo que todo el COVID ha puesto que esos agujeros se han alineado y las estrategias de seguridad del paciente, dicen en este caso, se están complicando. Todo esto, el COVID, ¿está potenciando o abandonando el concepto de humanización de los cuidados? ¿Sería eso una sobrecarga asistencial? Y sí, hay una sobrecarga asistencial. ¿Hay déficits organizativos? Seguramente. ¿El número de profesionales alcanzan? Y hay que ver. ¿Y la población sigue confiando en el sistema? Por otro lado, se suspendió la seguridad del paciente. Estamos utilizando medicamentos sin saber realmente si tienen efectividad. Que hay que crear una cultura de seguridad del paciente en los profesionales y organismos y organizaciones y desarrollar e implementar prácticas clínicas seguras. Hay riesgo de decisiones hacia terceras personas. El profesional se convierte también en primera víctima, ¿sí? Y la situación de estrés en el trabajo sanitario es otro problema. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Será necesario hacer un screening al COVID-19 de toda la población? ¿Qué tipo de screening? Y los demás virus, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué los dejamos de lado? Con todas las recomendaciones que siempre hubo y que muchos dejamos de lado. Otra vez, ya en el Lancet, también están diciendo que la gestión del coronavirus es la mayor fracaso en política científica de nuestra generación. Distintos artículos, distintas épocas, todos nos daban como pequeños tips para cómo ir manejándonos día a día con los recursos, con las políticas de salud, pero como que no se da respuesta. La respuesta global al SARS-CoV-2 es el mayor fracaso de la política científica de nuestra generación. Y tenemos hitos que han ido como antecediendo a esto lo que nos está pasando ahora. Muchos dicen hay que aplaudir a las 9 de la noche a todo el sistema de salud, todos los que trabajan en el sistema de salud. Pero he escuchado por ahí que dice, estoy harto de que me llamen héroe, porque si mi opción fuera, no iría a trabajar. Y eso es verdad. ¿Quién le gusta ir a trabajar para contagiarse? Entonces, el fin de esto también es saber quién y cómo nos cuidamos nosotros. Todo el mundo ha visto esto en las carreteras, en las calles, camiones que tienen miles de matrículas. ¿Y para qué es esto? ¿Qué fin tiene esto? Y dar tranquilidad a la población y el bombero cuando va a asistir ahí, saber cómo actuar. Nosotros tenemos guías, pero muchas veces no lo hacemos caso. El problema de esto, no es una charla para darlo, pero la formación de los conductores quizás es el eslabón más débil de ese sistema. Y en el nuestro, ¿cuál es la formación? Nosotros en cirugía, todo lo que hacemos prácticas quirúrgicas, desde el 2006, del proyecto que este cirujano, Atul Gawande, y la Organización Mundial de la Salud organizaron el proyecto de cirugía segura salvavidas. Se encontró con 3 problemas. La falta de reconocimiento de este tema, por un lado, cuando empezó el trabajo, ¿no?
El segundo problema que enfrentó el grupo fue la carencia de datos acerca de los resultados de cirugías, qué problemas había. Y el tercer problema, el que enfrentaron, fue el fracaso para utilizar los conocimientos técnicos existentes en la actualidad. Entonces tomaron 10 objetivos. El trabajo se llamó cirugía segura. 10 objetivos de los cuales, sí, todo es con respecto a la seguridad del paciente. Si leen todos los 10 puntos, esa es la seguridad del paciente. Y de ahí se formó el checklist que todos conocemos, la lista de verificaciones de seguridad de la cirugía, con 22 ítems, acá lo tenemos. Pero ¿a qué apunta? Apunta a la seguridad del paciente. El Ministerio de Salud de nuestro país también toma, lo modifica. ¿Tiene valor el checklist? Por supuesto, consiste en un listado algorítmico de acciones a ser desarrolladas en distintas situaciones y escenarios. Pero en el campo de la psicología cognitiva, esto no tiene que ser automático, tiene que tener un modo de atención. Es decir, los listados de verificación tienen un gran potencial para reducir los errores. Los checklists brindan protección contra errores por distracciones o exceso de control. Esto es mucho más que tirar un casillero, es un cambio de conducta. Esto trajo cambio de conducta. Yo creo que hoy estamos frente a algo parecido. Pero también sabemos esto, nosotros nos recibimos de médico, hacemos un juramento, pregonamos a hacer el bien, pero ¿nos preocupamos por nosotros? ¿Sí? Dice en el juramento, la salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Hoy esto, y hay algunas dudas, creo que nosotros también tenemos que pensar en primera persona. Se trabajó en el país durante la influenza con distintas normas, se siguió en distintos, acá tenemos con el HIV, por ejemplo, la Fundación Huésped dando guías de trabajo. En España, un lugar donde se trabaja mucho con el medicina y seguridad del trabajo en el trabajador de la salud, hay una guía muy importante que es la guía de bioseguridad para los profesionales, se muestran cómo han descendido las infecciones en el ámbito profesional. Hay artículos que evalúan a ver qué está pasando en las enfermedades y riesgos laborales de trabajadores de salud, pero nosotros no nos damos cuenta. Le estamos no enseñando bioseguridad y seguridad laboral a nuestros residentes. Acá comparo mi residencia, una residencia de un hospital importante, no está en generalidades de bioseguridad. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Todo esto ha producido en la historia de la medicina argentina que haya descuidos, relajaciones, por no conocer, por dos organizaciones, por falta de líneas claras en el trabajo de los ministerios, de la política de salud. Todos conocemos al doctor Massa, él muere investigando, él investigó el Chagas, él muere por infarto, por una miocarditis dilatada, puede haber sido Chagas. Pero acá hay dos importantes temas, el doctor Favaloro y el COE, que desaparecen por las malas políticas de nuestro país. Ahora bien, hoy nos encontramos con esto. ¿Hoy nos disfrazamos? No, nos estamos cuidando. Esto es lo que hoy hacemos. Nos vestimos para ir a atender a nuestro paciente. A pesar de todos los trabajos, las guías que hay en el mundo, hoy estamos haciendo caso a recomendaciones, más que nada. Hoy nos encontramos con un germen que no solo daña a los pacientes, también nos puede dañar a nosotros, o enfermarnos, como COVID-19. Ahora bien, todos alguna vez escucharon esto, y esta persona que decía, como todo tiene que ver con todo lo anterior va a seguir acá. ¿Qué sabemos hoy? Hoy sabemos que una de las formas de cuidarnos es el testeo. De cada paciente al que le vamos a internar o vamos a realizar un procedimiento o estudio de diagnóstico. Empezamos a encontrar trabajos de distintos lugares que hay que hacer screening. Sabemos que la pandemia tiene fases. Sabemos cómo son los síntomas, lo fuimos aprendiendo. Los cirujanos fuimos aprendiendo a dónde aparecen los síntomas, dónde aparecen los anticuerpos, cuándo crece anticuerpo, cuándo puede haber un análisis que dé positivo, cuándo negativo. Todo esto lo tenemos que ir aprendiendo día a día, como cualquier otro, porque esto nos va a permitir no solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar a nuestros pacientes. Tenemos escalas dinámicas de las fases. Estas escalas tienen etapas crecientes y decrecientes, según la cantidad de ocupación del hospital, cómo está las UTIs, qué actividad quirúrgica podemos o no hacer. También tenemos escalas en alertas. Y esta nos lleva a decir, bueno, vamos a testear.
Testeamos, sí, el test que pregonamos, que se pregona por todos lados, la PCR. Pero la PCR es una foto instantánea, ¿sí? De un momento, que también tiene errores, tiene falsos negativos. Otro decía, no, hagamos TAC o RX a todos. También tenemos falsos negativos, no podemos saber. Un artículo muy reciente del 4 de julio, en Salta, en Argentina, encontramos que una paciente fue a operarse en una cirugía, le habían hecho un PCR y a los 2 días terminó siendo positiva. La PCR es algo instantáneo. Puede ser muy útil, es muy útil, sí, yo no digo que no, es re útil, pero tenemos falsos negativos. Y eso ahí tenemos que preocuparnos. Nosotros vamos a trabajar con pacientes que le podemos programar una cirugía, ¿sí? Hoy sabemos que un paciente COVID positivo se complica, puede tener complicaciones. Hay un trabajo, un macroestudio en hospitales que refleja que las cirugías menores pueden tener complicaciones del 1 al 16%. Entonces aparecieron en el mundo distintos flujogramas, de un tipo, de otro. Nosotros estuvimos trabajando mucho con la Asociación Española de Cirujanos, con distintas formas de sí, PCR, no PCR, cuándo, por qué, dónde, en qué momento. También hubo, esto es hecho en Canadá, pero viene de Oriente, y los españoles hacen un checklist, o el hospital italiano hacen una declaración jurada. Entonces, bueno, nosotros tenemos que triagar. Hay que hacer el triage. Previo a la atención de cualquier paciente debe establecerse un sistema de triage. Siempre tener en cuenta definición de caso sospechoso. Y de ahí va a depender las pruebas, de la disponibilidad. Tenemos test rápidos, lo podemos hacer. Tenemos PCR, tenemos tomografía, pero a veces hay que saber y gestionar en estos casos. Creo que la gestión es lo más importante. Entonces, y ante las posibilidades de tener negativización o falsos negativos de estas pruebas, ahí tendríamos que empezar a evaluar cosas más sencillas. En la fase 1 de alerta, decía la Asociación Española, excluyendo a los pacientes oncológicos, en la cirugía ambulatoria sin anestesia en general, si tras el criado clínico epidemiológico realizado 72 horas antes de la intervención no hay sospecha de COVID, se podrá prescindir de la PCR y se realizará la intervención. Eso era ya, nosotros tenemos realidades, tenemos que siempre tener en cuenta las realidades. Tenemos que ver cómo está la lista de espera, otro punto importante para eso. Nosotros tenemos que no dejar que el paciente se nos complique, es más compleja la situación. Entonces tenemos los criterios y scores de priorización de cirugía electiva, que tienen en cuenta las relaciones con la patología que motiva la indicación, la relación con el procedimiento y la relación con el estado del paciente. Todo eso en tablas, con numeración. Eso nos va a dar valores. Acá tenemos según la patología, si puede esperar 2 semanas, si puede esperar 6 semanas, qué puede pasar con esa patología. Después tenemos factores dependiendo del procedimiento, el tiempo quirúrgico, la estadía, probabilidad de necesidad de UTI, o también según las patologías propias del paciente, la edad. Todo esto nos va a dar un valor. En España trabajan hasta un valor no mayor de 60, si tiene mayor de 60, reevaluar y no hacerle cirugía. En Estados Unidos lo dividen en distintos grupos, donde el rojo es sí o sí el que hay que operar. Estas son las planillas, donde se manejan y se hacen los puntajes. Pero acá, ¿qué haríamos? Si nosotros tenemos una paciente de 20 años, 40 años, pongamos, con litiasis vesicular, que tiene cólico biliar subinstante, y bueno, si la dejamos, se puede complicar. Entonces, si planificamos la cirugía, la programamos en este caso, teniendo en cuenta estos criterios, y una paciente de 40 años, sin ningún antecedente más que 2 embarazos, sin medicación, y va a tener un puntaje bajo. Ese, con un cribado clínico epidemiológico correcto, puede ser operado. Ahora, si tenemos un paciente de 58 años, EPOC, hipertenso, con 2 fármacos, que tiene una eventuación de una mediana infraumbilical, que ya ha entrado 2 veces por cuadros del lobado abdominal, en la eventuación, un anillo de 2 centímetros, con masas en su interior. Y bueno, este paciente hay que entablarlo bien, hacerle los criterios, y ahí evaluarlo también, porque si los riesgos son mayores de una obstrucción, por ese paciente con mayor numeración, podrá
debería hacerse una PCR para luego operar. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente lo dejamos en espera? Y bueno, aparecen estos artículos. Hay artículos que no son de ahora, hay artículos que son viejos que tienen en cuenta patologías como el cáncer, dejarlo por un tiempo determinado, un cáncer de colon, complica los estadios, también la parte psicológica del paciente. El riesgo de una demora durante varios meses corre el riesgo de que los casos reaparezcan como emergencias más graves, y eso lo sabemos todos. Entonces, estas tablas que estuvimos hablando no solo nos van a permitir gestionar la patología, también nos van a permitir la gestión ética y eficaz ante las posibles escasez de recursos. Esto lo decía el doctor Rosenthal en una charla que se dio hace poco en la Sociedad Argentina de Cirugía. Acá tenemos ya los flujiogramas que se estaban manejando por la Asociación Española. También la Asociación Argentina de Cirugía dice que ante el ingreso en la planta de hospitalización de pacientes quirúrgicos se debe realizar un cribaje clínico y epidemiológico de COVID-19. Y en caso que algún ítem resulte positivo, contactarse con el servicio de medicina preventiva o grupo COVID del hospital para valorar clínica, radiología y test cuando se considere oportuno. Entonces, acá ya tenemos en cuenta que el cribado clínico y epidemiológico es a tener en cuenta. También decía la Asociación Española de utilizar el teléfono, priorizar a los pacientes, tratar de que sean de estadías cortas, usar el ERAS como protocolo de recuperación. Y la Organización Panamericana de Salud ya nos dividió en distintas etapas. Por lo tanto, el screening poblacional preoperatorio. A la realidad hoy tenemos transmisión comunitaria y tenemos que decir que sí. ¿Hay limitación de pruebas? Exactamente, y sí hay limitación de pruebas para pacientes asintomáticos. Pero bueno, mucha información, mucha información. ¿Cómo estamos hoy? Hoy nosotros, esto es de ayer, se habían descartado 1010 casos, activos 38, internados tenían uno que había en terapia, en el piso COVID no había paciente. Y esto produjo cambios en el hospital. Nosotros que estábamos en una sala, que es sala de clínica quirúrgica, con 25 camas, con estos números el año pasado, hoy estamos compartiendo un sector de cuidados generales, que lo compartimos con otro servicio del hospital, con menos cantidad de camas, menos ingresos, menos patología. La actividad del hospital en el ámbito quirúrgico también fue variando de un año a otro. Fíjense en los meses de marzo, abril y mayo, cómo fue variando la urgencia, el programado, y nuestro servicio también fue variando. También podemos decir que la cantidad de gente que tuvo apendicitis este año en estos meses es mucho menor que lo del año pasado. Ahora bien, ¿se puede programar la cirugía electiva? Sí, tener en cuenta que los pacientes oncológicos no se dejaron de atender ni de operar. El paciente debe ser informado de lo que está pasando, de los riesgos, de la mortalidad que implica contraer el virus. Programar cirugía con margen suficiente, las que son programables. Saber de lo que es la cuarentena preoperatoria. Y un punto a tener en cuenta, ¿por qué no hacer una consulta presencial antes de la intervención para hacer un buen cribado? Siempre tener informado a las familias y establecer contactos telefónicos. ¿Cómo organizar la programación de cirugía selectiva? Podemos hacer primero un cuestionario telefónico y posteriormente, si llega a haber alguna información que haga de sospecha sobre la enfermedad COVID-19, bueno, ahí se contactará con epidemiología. Pero si no, seguir adelante y en ese caso pasar a una entrevista. Siempre acordémonos que si tenemos que revisar heridas y eso, usar equipo, por lo menos el EP2. Ante el ingreso al hospital, el paciente debe realizarse un cribado clínico y epidemiológico de COVID-2. Y una pregunta que la dejo, a ver qué les parece. Nosotros ya lo implementamos en el área de donde estamos, y yo estoy de encargado. Todos los días las enfermeras realizan un cribado de síntomas y lo dejan anotado en la hoja de enfermería. El paciente hospitalizado tendrá sus objetos en un armario o bolsa, debe informar al personal sanitario de algún síntoma, debe evitar estornudar o toser en dirección del personal sanitario, es recomendable y debe ser obligatorio si presenta síntomas respiratorios el uso de mascarilla si el profesional entra a la habitación, y debe mantener las normas de distanciamiento social con visitantes y familiares. Personal sanitario, reglamentaciones que ya todos lo conocemos, portar mascarilla, protección ocular, realizarse lavado, mantener la distancia
y ante curaciones complejas siempre los EPP. Ahora bien, nosotros cuando estudiamos la microbiología y la infectología, en este caso una médica que actualmente está en boga, la doctora González Ayala y el doctor Cecchini en su momento, nos enseñaron distintos temas de cómo cuidarnos. Me acuerdo que el doctor Cecchini nos hacía entrar en el COE y nos hacía dejar todos los elementos en un lugar y nos lavarnos las manos. Y la verdad, después no lo seguimos utilizando. Y yo personalmente no lo seguí utilizando. Y hoy me estoy dando cuenta que él y la doctora González Ayala nos decían cómo tenemos que, hoy estamos haciendo. La semiología va a ser fundamental en esto que viene, interrogar y examinar. Y la propuesta, para ir terminando, todos los pacientes pendientes de cirugía se deberán hacer un cribado clínico epidemiológico, e independientemente de la fase de la ARV. Un testeo 48 horas antes del procedimiento. Ficha epidemiológico, examen clínico. Se le indica que regrese a su casa, evite salida y contacto con personas no habituales. Y el día de la admisión, nuevo procedimiento, testeo y firma de declaración jurada. Estas serían las planillas, las cuales consta de una parte de información, una parte epidemiológica y una parte de la información clínica. Siempre debe estar firmada por el médico actuante y el paciente. ¿Cómo podemos hacer el flujograma? Es decir, 48 horas antes de una cirugía electiva o de corta estancia o ambulatoria, realizar la entrevista. Si la cirugía es selectiva, pero sabemos que va a ser de largo tiempo, que puede tener no una corta estadía, valorización del paciente y procedimiento. En los dos casos se hace el cribado epidemiológico. Si el cribado es negativo, perdón, si el cribado es positivo, directamente a epidemiología y se suspende la cirugía. Era una cirugía programada, la suspendemos. Ahora, si es negativo, se hace la terminada entrevista y el día de internación, firma consentimiento, checklist quirúrgico y el cribado día a día. En la cirugía electiva hay que ver si es necesario, en algunos casos, hacer un test de laboratorio, lo haremos. Pero por ahí con el cribado y la valorización de procedimiento y del paciente podemos pasar a la cirugía. Después tenemos el paciente oncológico. Bueno, el paciente oncológico, hacerle también la valoración de procedimiento, el cribado. A ese paciente siempre va a tener un test de laboratorio. Y si tenemos positividad, va a ir a epidemiología o vamos a evaluar los riesgos que tenga la cirugía en este caso. Y si es negativo, directamente a cirugía. Lamentablemente esto no se puede hacer, de desinstalar el 2020, como decía Mafalda acá, pero también sabemos que todo no es COVID. Entonces, creo que tenemos que actuar. Y una forma de actuar es esta, la que estamos como servicio tratando de poner en práctica. Siempre todas estas recomendaciones que van a quedar según lo que se diga y se vaya pasando en la realidad. La justificación de dicho screening viene dado por la necesidad de protección tanto del paciente como de los profesionales que la atenderán y la necesidad de mantener áreas limpias del hospital. Conclusiones. Más del 80% de la población tendrá contacto con el SARS-CoV-2 por enfermedades o vacunas. Eso es lo que se dice en la actualidad. Las indicaciones quirúrgicas seguirán siendo las mismas. El abordaje será el más conveniente del paciente. ¿Habrá más procedimientos con anestesia local y regional? Y no sé, lo veremos. ¿Se implementarán mayores medidas de seguridad para el paciente y para el equipo de salud? Seguro, eso tiene que ser así. Y el testeo y cribado clínico epidemiológico será de ayuda ante la posibilidad de reconocer casos y direccionar los pasos a seguir. Sabemos que la perfección es muy difícil. Conocernos entre todos, armar equipos, trabajar en equipos, es lo más importante. Yo creo que nosotros, el servicio de cirugía ha armado equipos, estamos trabajando de una forma que y contagiarnos, el cuidarnos es fundamental. Y creo que todos tenemos que trabajar así. Así que bueno, gracias. Y bueno, charlarlo, esto es muy variado, va cambiando día a día. Gracias.
Bueno, Si querés, hasta acá Fede, llegamos. abrí la pantalla. Bueno, la idea era un poco presentar esto del cribado epidemiológico y el test que podríamos hacer 48 horas previas y no olvidar que tenemos la PCR, así que ver en qué pacientes realmente sería necesario hacerlos y bueno, y tratar de adelantarnos o dar un paso adelante con respecto a esto que nos propone por ahí dirección que íbamos a hacer a partir del lunes que viene, de empezar a hacer cirugías de necesidad. Así que bueno, nosotros en el servicio, nosotros saben que estamos junto con trauma y con psiquiatría, hemos empezado a implementar estas planillas y realmente hasta ahora no es algo dificultoso, es bastante práctico y lo hemos venido haciendo y se hace bastante bien. Así que bueno, no sé, abro el juego a ver si alguno tiene alguna pregunta, quiere contarnos algo, qué les parece la propuesta. Eh, bueno, cuéntenos. A ver. No, aprovecho yo a felicitar a Mario, la verdad, muy, muy interesante. No pensé que tenía tanto vuelo la preparación, excelente. Quería saber, entre esa selección, creo que está también lo de cirugías de corta estadía, ¿no es cierto, Mario? Hay que tener en cuenta eso. La base de esto es la cirugía de corta estadía, que es la que vamos a tratar de empezar a hacer ahora. Esta etapa es la que en todos lados se está trabajando más que nada, teniendo en cuenta el tiempo, el no uso de otras unidades, como ejemplo terapia intensiva, tiempo quirúrgico en sí. Todo eso es lo fundamental de esto. Nosotros tenemos que empezar a lo que está esperando, que va a ser como se dice, la etapa post-COVID, va a ser complicada, porque todos nosotros se nos van a empezar a acumular los pacientes en los consultorios, es decir, quiero operarme ya, y el COVID no se va a ir de un día para otro. Entonces nosotros tenemos, y a todos y lamentablemente, ¿quién no quisiera que a todo el mundo sea testeado con una PCR? Pero también tenemos la falencia que tienen los estudios de PCR. Entonces, tenemos que empezar a seguir adelante. Tenemos que tratar de que esa lista de espera que tenemos, que ya teníamos y que tenemos y que se va a ir haciendo cada día más, porque nosotros mismos hemos estado en los consultorios de las especialidades y hay pacientes que empiezan, también aparecen nueva litiasis, nueva hernia. Bueno, esos, o en otras especialidades, esos pacientes hay que empezar a operarlos. No podemos esperar que se vaya el COVID. Nos vamos a poner más viejos todavía, más pelado, pues yo estoy pelado, más pelado. Entonces tenemos que solucionarlo. Y yo lo veo como una solución, perdón, como servicio que lo hemos charlado y eso, una solución es esto, el cribado. Y tener en cuenta los criterios de los procedimientos, de la patología del paciente, porque como nos pasó uno de los casos que teníamos, también era un paciente con una sospecha de un cáncer de páncreas. Fuimos con las tablas, con los criterios de procedimiento y todo, lo hablamos con epidemiología, era un paciente oncológico, que tiene indicación de PCR. El paciente oncológico tiene indicación de PCR, porque el paciente oncológico lo operamos, capta el COVID y tenemos mucha mortalidad. Ahora bien, pero en el caso que fuimos, lo comentamos con epidemiología y sin duda el paciente se hizo el testeo y antes de las 36 horas ya fue operado. Eso es lo que tiene el PCR, que en poco tiempo deja de ser efectivo. Como el caso que yo le mostraba de Salta, que le pasó, le hicieron un testeo a una paciente que le iban a operar de fractura de cadera y terminó, cuando la fueron a operar ya después tenía COVID. Entonces, bueno, creo que esto es algo que implica más trabajo para nosotros, para todos los que estamos en esto, pero bueno, pero también una forma que lo que yo quiero que entendamos acá, que nosotros tenemos que cuidarnos. Además de cuidar al paciente, sí, pero pensemos en nosotros mismos, en los Pero, escúchame, enfermeros. Mario,
Sí, Mario, creo que cuando empieza esto de la pandemia hay dos grandes variables que uno tiene que tener en cuenta. Uno es que el sistema de salud no colapse, en esto seguro. está relacionado el tema de las camas, y el otro es, como vos estás diciendo, de cuidarnos nosotros y que no colapse o que no nos quedemos sin elementos de protección, sin el famoso EPP. Creo que Exactamente, esas son las dos totalmente de grandes acuerdo. variables. Entonces, también hacer esto, también estamos trabajando en cuidar el elemento que tenemos. Es fundamental. Rosenthal es un cirujano excelente cirujano argentino que está en Estados Unidos. La preocupación mayor de ellos era armar grupos de pacientes y realmente el que necesitaba y usar el EPP3, ahí sí, pero tuvieron que empezar con los trabajos de esterilización de los barbijos y todo porque no tenían más material. Entonces, nosotros teniendo la posibilidad de hacer esto que es programado, bueno, vamos a tener también de saber y dosificar lo que tenemos, los medios que tenemos. Y Bárbaro. para tener en cuenta también, yo quería decir dos conceptos más, ¿no? Uno, tenemos que tener en cuenta qué pacientes también nos van a llevar cirugías largas. Realmente trabajar con todo el EPP puesto cuesta. Como experiencia personal, yo en alguna cirugía me saqué alguna de las cosas porque no aguantaba más, y realmente entonces cuando tengamos programados cualquier servicio que la cirugía realmente va a llevar más tiempo, o son cirugías largas, estaría bueno también poder testear esos pacientes para poder operar más tranquilos. Y esto lo tendríamos que saber todos y tener toda la posibilidad, ¿no? Porque hay que cuidarse. Y por otro lado, como dijo Mario, el tema de gestión, también tenemos que saber que el costo hoy de una PCR está en 2.000, 3.000 pesos, y un EPP completo tipo 3 sale alrededor de 10.000 pesos. Entonces también deberíamos usar nuestro criterio médico y nuestro criterio de sentido común para cada uno o cada servicio, hacer este tipo de cosas para cuidar el mango, para poder seguir teniendo EPP y seguir teniendo materiales para cuidarnos, ¿no? Entonces creo que este es un juego que también vamos a tener que aplicar y que todos deberíamos ir pensando para cuando empecemos a operar un poco más, ¿no? Silvina, sé que estás ahí, te vi en el teléfono, no te veo ahora. Pero no sé si querés hacer algún comentario, si nos querés contar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, entré un poco más tarde porque hoy tuvimos un día terrible. Hoy les doy la lamentable primicia que tenemos 11 casos nuevos en el día de hoy. Entonces todavía estamos hablando con contactos y aislando gente. Así que bueno, esto es realmente lo que nosotros lamentablemente decíamos de lo del Día del Padre. Pasaron prácticamente 15 días, un poquito más, y bueno, ahí estamos lamentablemente en esas consecuencias que no queremos estar, pero hemos aumentado un montón el número de casos, con un montón de aislados, así que con muchos contactos muy sintomáticos, así que esperemos que no nos haga volver todo para atrás. Pero bueno, la idea de lo que le habíamos pedido al servicio, digamos, a Cristian como jefe del área, digamos, y a todo al servicio, era comenzar con las cirugías que por ahí estaban programadas, y vesículas o hernias o apéndices que por ahí venían, más que nada las vesículas y las hernias esperando, y por ahí empezar con ese tipo de cirugías de más corta estada y demás, con pacientes sin comorbilidades, como para que los podamos ir internando en maternidad o en el sector B donde están ahora. Y bueno, esa era la idea y me parece bárbaro lo que hizo Mario y me parece que está muy bien para ponerlo en práctica, y eso, como decía recién Cristian, nos va a servir para trabajar un poco más seguros. Y además, si todos podemos lograr hacer el mismo triage o por lo menos hablar el mismo idioma con respecto a la selección de los pacientes, estaría bueno porque, bueno, por ahí podríamos ir puliendo las diferencias que por ahí hay entre una mirada de un servicio y otra, o, digamos, poder acercarnos desde otro lado. Me parece muy buena la propuesta de Mario, realmente te felicito.
está muy bueno. Y bueno, lo tenemos que llevar a cabo porque realmente es algo que se puede implementar sencillamente. Tenemos que tener las ganas, me parece, nada más, ¿no? Sí, me gustaría que opine algún otro servicio. Lo vi que está Ramiro, está Pedro, Celeste. Bueno, ahí así no estoy viendo a todos, pero bueno, a ver qué les parece, qué opinan, cómo ven la situación. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, perfecto. No, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Creo que es algo que ya habíamos hablado hace un tiempo con Mario y un poco ya se venía haciendo este triage, digamos. Nosotros por lo menos lo veníamos haciendo. Me parece bien. Está bueno. No tengo mucho más que decir. Está bueno, Mario. Buenísimo. Cele, ¿vos cómo venís? Yo vengo bárbaro, no tengo pacientes por el momento. Lo único que tengo pacientes de lista de espera son pediátricos. Así que los pacientes pediátricos, yo hasta que no salgan las florcitas de septiembre, octubre, no pienso operarlos. Tengo una sola nena que se obstruye mucho y que si aparece la semana que viene, hablaré con pediatría para tratar de operarla porque no duerme nadie en la casa turnándose por las apneas del sueño que hace, que son severas. Pero es el único paciente que tengo pensado operar. Ese y un viejito con una micro de laringe que es de control, que todas las veces que lo llamé no me contestó, pero hago todo lo que me diga Mario. O sea, lo encierro 14 días antes obligatoriamente, es una cirugía, una micro de laringe que se va en el mismo día, así que todo más que bien. Sí, lo que veíamos que por ahí lo tuyo es casi lo más peligroso, ¿no? Porque Sí, estás por eso. en pleno Estoy contacto en la con la vía, aérea. estoy en la vía aérea, Claro, permanentemente. claro. Por eso cuando lo llamé al paciente y no apareció, tampoco lo voy a buscar mucho más, pobre viejo, pero si aparece, lo opero. Y, Perfecto. y el pediátrico, que igual en duración de tiempo de cirugías dura menos de media hora la cirugía, me pondré la ropa que sea necesaria, el EPP correspondiente, y la opero a la nena porque está hecha bolsa, está muy obstruida. Pero es los únicos dos, pero yo con el visto bueno de Gastón y de los chicos de pediatría, para poder internarla. Es los dos únicos que tengo así para operar sí o sí. Buenísimo. Sí, Romy, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí estoy. Yo, ¿sabés que no escuché a lo mejor cómo les parece que nos tenemos que manejar con los pacientes que están durante mucho tiempo internados, como me pasa con el quemado, supongo que también hay pacientes de traumatología, si les parece hacer, más allá de a lo mejor un test de ingreso, algún test durante la internación y en qué periodo, por el riesgo, viste, de los contactos intrahospitalarios. Mario, todo tuyo. Hola, eso ya está asignado un manual de manejo que se dio a los enfermeros, que día a día ellos cuando hacen los controles el grupo que entra a las 6 de la mañana tienen que hacer una serie de preguntas y eso lo están haciendo y lo están completando en la hoja de enfermería. Eso se hace y la idea es que también los que hacemos la recorrida, los grupos que hacemos la recorrida, a los pacientes también hacer algunas pequeñas preguntas de la sintomatología que puedan llegar a elevar la sospecha, ¿no? No hacer test, digamos, es seguirlo con las... No. El test es eso, es el cribado diario ante la sospecha. Si empieza con el síntoma que aparezca, bueno, si estamos con el quemado, empieza con fiebre, bueno, primero tenemos que ser criteriosos médicamente, decir, bueno, la fiebre va a venir de la misma patología, ¿no? Pero bueno, después si se suma alguna otra, ya ahí empezar a sospechar y ahí pasar la posta al servicio de epidemiología y de infectos. Pero también lo que decíamos es cada vez que el paciente va a ser evaluado tiene que estar con su barbijo, los que ingresan tienen que estar con su barbijo, tratar de ingresar no todos amontonados, entra el enfermero en un momento, después entra el médico que lo va a revisar, bueno, todo eso
ya lo hemos hablado con el sector, con la gente de enfermería, para que se cumplan estos parámetros, estas líneas de trabajo. Gracias, Mario. ¿Y los pacientes que ingresan se los va a testear en algún momento de la internación? El tema es esto, por eso estábamos hablando de esto. La idea es, cada uno de nosotros, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ayer nosotros afuera, en el privado, hicimos una cirugía con Diego, y el paciente que era paciente mío, yo lo vi el jueves pasado lo vi en mi consultorio, ya le hice un pretesteo. Claro. Y el lunes le dije, a las 6 de la tarde me tenés que llamar, que tengo que hablar con vos. Me llamó, si no me llamaba, lo llamo yo, y ahí otra vez lo testé telefónicamente, y ya después en la clínica le hacen otro testeo, el ingreso a la clínica. Entonces yo ya le hice 2 pretesteos a un paciente que se iba a operar. Bueno, en este caso nosotros vamos a tener que armarnos también de pacientes, decir, bueno, 48 horas, 72 horas, bueno, hacer un pretesteo. Y el día de ingreso, antes que se vaya a internar, hay que hacer un testeo, un screening, preguntarle, está todo listo, no tuvo, pero ya lo viste antes y lo mandaste a que se cuide. ¿Me explico? Sí, no, con la urgencia te decía, con los pacientes que entran de urgencia, que viste que vos los empezás. Esto no es para la urgencia, esto es para programado. La urgencia es otro tema. La urgencia, si ahora me llaman a mí al hospital a operar un City, y me voy a tener que cuidar, le hago un testeo. Yo le puedo hacer un testeo. Los chicos de la guardia le hacen un pretesteo, ¿sí? Y uno va a tener que saber hasta dónde cuidarse o no. Eso es ya el screening, el triage que le hacen en la guardia a todo aquel que ingresa a la guardia. Como el otro día fuimos a operar con uno de los chicos y una apendicitis. Lo vimos nosotros en la guardia. Lo había visto en la guardia. Ya le había hecho pregunta. Lo vimos ¿con quién fue? Con Romy. Le hicimos le volvimos a preguntar. Cuando llegó a quirófano, lo volvimos a preguntar. ¿Se entiende? Preguntas constantes a ver si variaba, porque uno también tiene que estar en el variado de la respuesta que puede poner el paciente. Entonces, y después nos cuidamos nosotros. ¿Se entiende? Yo creo que en la urgencia es donde realmente está el uso del EPP. Sí, totalmente. La otra parte de la charla de hoy, que estamos casi Perdón. ahí. Sí. Estoy de acuerdo totalmente. Y en la urgencia y de cirugías que así lo requieran, como recalcamos siempre también, porque, o sea, cirugías que produzcan aerosolización o cirugías de ese tipo, porque pongo como ejemplo algo nuestro, yo puedo tener una urgencia, una fractura, hacer una reducción cerrada y no voy a usar los EPP de tercer nivel en ese tipo de casos, ¿no? Lo pongo como un caso extremo. Digo, no solo por el hecho de que estoy atendiendo una urgencia tengo que usar el máximo nivel de protección. Eso es criterio médico, totalmente. Totalmente. La otra parte era que, como tenemos disponibilidad de 2 anestesistas por día, y podemos armar 2 quirófanos, ahí Facundo es obviamente el encargado de todo esto, pero la realidad es que vamos a tratar nosotros lo que tratamos de hacer fue un esquema para que uno tenga por lo menos una base de cómo actuar y cuándo tener que operar. Pero por ejemplo, Celeste está puesto los lunes, como estaba siempre antes, y ella misma ahora nos acaba de contar que no tiene muchos pacientes, con lo cual el quirófano, el lunes a la mañana, cuando se le resuelva esto que tiene que resolver, va a quedar libre. Y en esto tenemos que ser solidarios, tenemos que ser, creo que lúcidos y amigables, en tratar de ocupar estos lugares, aquellos servicios que tienen más demanda y que tienen que utilizarlo. Entonces, bueno, acá tenemos que ser piolas, digamos. Entonces, bueno, la idea con Mario, con Facundo, mía, es que todos los servicios dispongamos de los quirófanos, más allá cuando alguien no tiene que operar o no los va a ocupar, que avise a quirófano, así quirófano le puede abrir el juego al resto, y el resto, según la urgencia y el criterio médico, podrá operar otros días y ocupar otros turnos. Así, las horas que tenemos de quirófano, porque vamos a tener que activar otro grupo de instrumentadoras y todo lo demás, lo podemos utilizar en forma coherente. Esa es la idea de esta etapa, ¿no?
Sí, lo que les quiero avisar yo es que cuando los opere a los 2 pacientes que tengo, como mínimo les voy a avisar con 14 días de anticipación. O sea, tienen mis lunes libres, entregados totalmente. Cuando yo me pueda poner en contacto con estos 2 pacientes, ahí los aislaré por 14 días y ahí aviso a quirófano que tal día, si está todo en condiciones de ellos como pacientes, pero así que los lunes míos están entregados para quienes los necesite. Perfecto, perfecto. La idea es esta. La idea es que lo armemos así, obviamente. Cristian, Sí, sí. sí, un poco yo lo hablé con vos el otro día y creo eso, creo que fundamentalmente, como vos dijiste, vamos a tener que ser muy solidarios porque no está bueno tener un plan como para tener de base de organización, pero uno lo que ve en base a la experiencia que tenemos de ver cómo se maneja el quirófano, es que por ahí muchos se agarran de esos cronogramas y que el día es mío y que el día, yo creo que estaría bueno un poco, a lo mejor el día antes de la cirugía, establecer por ahí un orden de prioridades, ¿no? A lo mejor de las cirugías que se pasaron, por ejemplo, del lunes para el martes, bueno, el lunes a la noche hacer un orden de prioridades y a ver un poco la organización cómo se va a hacer al día siguiente, porque nos vamos a encontrar con problemas, me parece. Nos vamos a encontrar con problemas. Nosotros, como te decía, por ejemplo, vamos a tener un solo anestesiólogo disponible, porque el otro anestesiólogo va a estar durante todo el día con gastro, eso ya lo sabemos que va a pasar. Entonces por ahí, si no hay problema, no hay problema, tenemos una cirugía o 2 como venimos teniendo, listo, no hay drama, yo con un anestesiólogo me arreglo y opero una detrás de la otra. El tema es cuando por ahí haya mucho, ir viendo de ser solidario, de ceder un poco el anestesista, ¿no? Creo que prima esto. Celeste, como nos acaba de contar, ya fíjense que el lunes Sí. a las 8 de la mañana, a partir del lunes que viene, por 15 días como mínimo, vamos a tener un quirófano libre, porque cirugía va a ocupar el otro. Así que ahí ya esto, si no lo Sí, puede sí. incluir, lo puede usar. Y esa es Sí, la idea. perfecto. Yo te digo, nosotros nos venimos manejando bárbaro. Hoy operamos, hoy fui a hacer una cirugía, tuvimos lugar. Esta semana operamos todos los días, prácticamente, operamos el sábado. Me parece que nos venimos manejando bien. Por eso te digo, ojo, que no se agarre alguien de esto, no, solamente trauma, martes y jueves, y que sigamos un poco manejándonos como venimos, que venimos bien. Me parece que venimos manejándonos bárbaro. Que El tenga encargado, prioridad siempre el lo encargado de urgente. esto es Facundo. Facundo es el que maneja el quirófano y creo que es alguien con mucha experiencia, tiene más de 20 años en el hospital, es cirujano, así que bueno, la idea es que Facu sea el referente en esto y que él tenga el poder y la potestad de, obviamente, cambiar alguna situación. Pero sintámonos con la libertad, como personas que somos y como médicos con criterio, de presentar esto a quien sea el encargado del otro servicio que va a operar, presentemos los pacientes, charlémoslo y manejémoslo. Yo creo que por la calidad de los pacientes que hay que operar ahora y la cantidad de quirófanos que tenemos, no deberíamos tener problemas. Vamos. Hay camas, hay quirófanos, hay anestesistas. Para una etapa de comienzo, creo que no deberíamos tener problemas. Igualmente, tenemos que hacer como hicieron el otro día, por ejemplo, si había un paciente desde el viernes que había que operar y lo pudieron operar el sábado, estuvo buenísimo, porque también evitamos ocupación de camas al divino botón. Y eso también hacia la gestión, ¿estamos? Y el otro punto, que por ahí Silvina lo comentó el otro día en la reunión que tuvimos y se los cuento un poco, es que hay que mirar también que la provincia está mirando la cantidad de camas ocupadas que tenemos, y que si el AMBA o el Gran Buenos Aires se ocupa, yo creo que somos un lugar potencial para que nos deriven. Entonces tenemos que ser inteligentes también en ir haciendo cosas como para tener una parte del hospital semiocupada, para ir manejando esta situación política también, ¿no? Bueno, ahí lo veo a Germán. Así que si hay que decir algo, lo tendría que decir el gordo ahí que está, ahí aparece y desaparece. Pero esto también deberíamos tenerlo en cuenta como servicios, ¿no?
No sé, Germán, si estás escuchando ahí, si querés decir algo. Está silenciada, Silvira, vos. Dice, me parece que está hablando por teléfono, Sí. Germán. Ah, perfecto. Bueno, Ahí está, Tato, mirá. vos. ¿Cómo? No, si querías hacer algún comentario, a ver cómo venís, si te parece bien los 2 días como para comenzar y tratar de... Recién me uní a la reunión. Sí, nosotros hablamos con Facundo, también hablamos con la dirección. Obviamente tenemos una demanda contenida de muchos estudios que se han suspendido de pacientes semiurgentes, qué sé yo, tumores, hay pólipos, obviamente va a haber más terapéuticas que nunca. Por ahora, ¿no es cierto?, nosotros estamos esos 2 días tratando de explotarlo lo más posible, siendo que implica otro tiempo hacer los estudios, por lo que significa entre paciente y paciente el reacondicionamiento del quirófano. Por suerte, generalmente tenemos una mucama ahí que nos lo hace. En lo que es limpieza de equipo no nos demanda más tiempo. Y bueno, y después estamos haciendo el triage de los pacientes, generalmente a las 48 horas previas al estudio, y el mismo día del estudio vienen con esa hoja del triage y se les indica que cualquier síntoma que tengan, obviamente se suspende el procedimiento. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido inconveniente. Nosotros tratando de martes y jueves hacer 5 pacientes y dejar opción de un internado, que siempre surgen. Así que la idea es más o menos hacer alrededor de 5, a veces 6 pacientes esos 2 días que nos tocan, y ir manejándonos en esta etapa de pandemia y en esta fase medianamente con esos 2 días. Después veremos si, digamos, la demanda supera eso, volveremos a reconsiderar algún otro día más. Pero en lo inmediato creo que con eso estamos bien. En realidad recién arrancamos la semana pasada, y esta semana es un solo día porque mañana es feriado. Así que eso más o menos es lo de gasto. Buenísimo, perfecto. La idea era arrancar el lunes que viene con el esquema que habíamos charlado. Así que bueno, ahí hablaremos con Traumato, con quién, como para que el lunes también disponga el quirófano, para ir programando la situación. ¿Cómo va a estar el tema de anestesia, Cristian? Mirá, hablamos con Bonino, y vamos a tener 2 anestesistas todas las mañanas, de 8 a 1 de la tarde aproximadamente. Facundo lo que hizo fue programar el quirófano para tener 2 equipos completos para manejar los 2 quirófanos, y tener obviamente un equipo extra para la guardia. Y dentro de este esquema están ustedes también. O sea, el día que están ustedes llevan un anestesista con un equipo y queda un quirófano para el resto, y el resto de los días trabajamos con 2. Ellos, hay que pensar que anestesia tiene uno de ellos está aislado, obviamente, por la enfermedad, y ellos están tratando de hacer una rotación de no mezclarse, los que van a una clínica que no vayan a la otra, y los que vayan al hospital van al hospital, como para que esto sea también coherente con respecto a los contactos. Así que con Facundo y con Mario, cuando charlamos y miramos un poco la tasa de uso que teníamos antes y cómo nos teníamos que manejar ahora, armamos el quirófano en base a tasa de uso. Obviamente, como siempre, esto a alguno, bueno, no le gusta el día, se quiere cambiar, pero bueno, es una etapa COVID, o sea, no es la definitiva. Y bueno, y mientras la anestesia después puede ir largando algo más y nos dé más tiempo, avanzaremos con los lugares. Y ahora vamos a tratar de tener nuestro lugar asignado, y el que no ocupe el lugar lo puede ocupar otro para realmente hacer un buen uso eficiente de las horas quirófano, obviamente. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Les parece charlar algo? Silvina, ¿querés cerrar? Bueno,
Cierro entonces. El que coordina es Facundo, estamos, el quirófano. La idea es que todo paciente que se vaya a operar semiprogramado podamos contar con lo que acaba de decir Mario, con el cribado, y seleccionar aquel paciente que es oncológico, o que sabemos que vamos a estar más de 1 hora y media operándolo, y que tengamos algún riesgo de que no aguantemos los EPP, hay que hacerle la PCR como mínimo, o sea, 48, hacer la PCR y operarlo dentro de las 48 o 72 horas. Lo oncológico debería testearse, obviamente. La guardia, como no podemos testear, hay que cuidarse, hay que usar el EPP, ahí es donde hay que gastarlo. Y bueno, y seamos bastante prudentes y tratemos de poner conciencia de equipo en hacer el cribado como se debe, porque es lo que realmente funciona. Y después, bueno, charlemos como equipos, como todos los días. Tratemos de trabajar en equipo grande. Acá no hay nadie dueño de quirófano, no hay nadie dueño del hospital, no hay nadie que sea dueño de nada, tenemos que trabajar entre todos. Así que bueno, esa era nuestra propuesta para hoy y para a partir del lunes arrancar de esta forma a trabajar. De nuestra parte cerramos. Silvina, no sé si te querés comentar algo, tenés algo que decirnos. No, básicamente agradecerles a todos los que participaron. Realmente me parece que está bueno que podamos trabajar digamos, mancomunadamente y que podamos ponernos, digamos, de acuerdo en estas cuestiones que son básicas, pero por ahí, bueno, tiene que ver con la organización y con trabajar en equipo y con, digamos, tirar todos para adelante. Y bueno, me parece bárbaro lo que planeó Mario para trabajar. Gracias a todos por participar y gracias a todos por el compromiso que ponen. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, gracias. Y lo mismo, o sea, vamos justito, quería jugación.